¿Sabías que algunos de los mayores descubrimientos científicos de la historia tienen como protagonistas a gatos? Desde experimentos mentales hasta viajes espaciales reales, los felinos han estado más cerca de la ciencia de lo que imaginas. Hoy en Cuentos de Gatitos, exploramos las historias de los gatos que tocaron la ciencia con su patita. Comenzamos con gatos que inspiran la ciencia. El gato de Schrödinger, una paradoja felina. El gato de Schrödinger, el experimento más famoso que nunca ocurrió. ¿Puede un gato estar vivo y muerto al mismo tiempo? No, no es el argumento de una película de terror. Es uno de los experimentos mentales más famosos de la historia de la física. Y su protagonista, por extraño que parezca, es un gato encerrado en una caja. Corría el año 1935. El físico austríaco Erwin Schrödinger estaba profundamente inmerso en los debates sobre mecánica cuántica, una teoría revolucionaria que describía el comportamiento de las partículas subatómicas. Una teoría fascinante, pero también llena de paradojas. Para ilustrar lo absurdo que podían llegar a ser algunas de sus interpretaciones, Schrödinger propuso un experimento imaginario. Uno que, desde entonces, ha desconcertado, intrigado y divertido a generaciones de científicos, filósofos y amantes de los gatos. El experimento decía así: imagina una caja completamente cerrada. Dentro de ella hay un gato, un frasco de veneno, un contador Geiger que detecta radiación y una partícula radiactiva. Si la partícula se desintegra, el veneno se libera y el gato muere. Si no, el gato sigue vivo. Pero aquí viene lo extraño. Según la mecánica cuántica, hasta que no abramos la caja, la partícula está en ambos estados a la vez. Y por lo tanto, el gato también está vivo y muerto al mismo tiempo. Una paradoja total. Schrödinger no hizo esto para jugar con la crueldad. En realidad, quería criticar lo que él mismo consideraba un absurdo dentro de la interpretación cuántica de la época. Desde entonces, el gato de Schrödinger se convirtió en leyenda. Aparece en libros, películas, memes y camisetas. Un gato que nadie vio, que nunca existió, pero que es, sin duda, el más famoso de la historia de la ciencia. ¿Qué te parece a ti? ¿Dejamos la caja cerrada o la abrimos juntos? Tesla y su gato Macaque. Antes de las torres eléctricas, antes de los rayos artificiales y los inventos futuristas, hubo un niño, una noche fría y un gato. Su nombre era Nikola Tesla, y cuando tenía apenas 3 años, vivía en un pequeño pueblo de Croacia junto a su familia y su gato, Macaque. Una noche de invierno, mientras acariciaba a Macaque en la oscuridad, algo inesperado ocurrió. Una chispa azul saltó entre su mano y el pelaje del gato. Tesla quedó fascinado. No lo asustó, lo deslumbró. Más tarde, describiría ese momento como su primer encuentro con la electricidad. Años después, recordaría así ese instante. Fue una chispa de luz en medio de la noche. Me pregunté si todos los gatos eran generadores eléctricos. La curiosidad lo invadió. ¿Qué era esa fuerza invisible? ¿Por qué se sentía tan viva? ¿Y si se podía controlar? Ese momento sembró en su mente la semilla de toda una carrera científica. Tesla revolucionaría el mundo con sus aportes a la corriente alterna, el motor eléctrico y la transmisión inalámbrica. Pero todo comenzó con Macaque, un gato. A veces, un futuro se enciende con un ronroneo y una chispa, y los grandes descubrimientos nacen de una caricia felina. Continuamos con Newton y la puerta para gatos. Cuando escuchamos el nombre de Isaac Newton, pensamos en la manzana, la gravedad, las leyes del movimiento, el genio solitario que revolucionó la física. Pero hay una historia menos conocida y mucho más entrañable que lo conecta con el mundo felino. Se dice que, durante sus años de estudio y experimentación en la Universidad de Cambridge, Newton compartía su espacio con una gata. Y como muchos científicos concentrados, odiaba las interrupciones, especialmente las que venían acompañadas de arañazos insistentes en la puerta. Cansado de tener que levantarse cada vez que su gata quería entrar o salir, mandó a hacer un agujero en la puerta de su estudio. Un hoyo perfectamente calculado para que su compañera pudiera moverse con libertad, sin molestar su trabajo. Hasta aquí, la historia ya es buena.
Pero mejora. La leyenda cuenta que, al notar que la gata tenía crías, Newton hizo un segundo hoyito más pequeño, justo al lado del primero, para que los gatitos también pudieran pasar. Lo que no sabía es que los gatitos seguían usando el hoyo grande como cualquier gato con sentido común. Aparentemente, Newton olvidó aplicar sus leyes del razonamiento lógico a los felinos. Este simpático detalle fue registrado por algunos biógrafos como anécdota de su vida diaria, y aunque algunos historiadores dudan de su veracidad, lo cierto es que la historia sobrevivió los siglos, como muchas leyendas que revelan el lado humano de los genios. Quizás no podamos confirmar si realmente fue el primero en hacer una puerta para gatos, pero sí podemos imaginarlo, entre cálculos y manuscritos, observando a su gata pasar por su invento, con aire de autosuficiencia. Porque incluso los mayores cerebros de la historia necesitaban abrirle la puerta al misterio y al gato. Seguimos ahora con gatos que acompañaron a grandes científicos. Comenzamos con Knorosov y la gata Asia. En la historia de la ciencia hay logros que parecen imposibles. Uno de ellos es el que logró Yuri Knorosov, un joven lingüista ruso que, contra todo pronóstico, logró lo impensado: descifrar los jeroglíficos mayas. Pero Yuri no lo hizo solo. Siempre tuvo a su lado a su musa, una gata siamesa llamada Asia. Durante los años 50, mientras muchos arqueólogos insistían en que la escritura maya era solo decorativa, Yuri pensaba distinto. En su pequeño departamento en Moscú, rodeado de libros, teorías y silencio, pasaba días enteros estudiando símbolos antiguos. Y sobre su mesa de trabajo siempre estaba Asia. Ella se recostaba entre los textos, lo acompañaba en las madrugadas heladas y lo miraba con esos ojos orientales como si entendiera los misterios del universo. Los colegas de Knorosov lo criticaban. Decían que era demasiado joven, demasiado soviético, demasiado solitario para haber logrado tal cosa. Y sin embargo, su traducción fue un éxito. Revolucionó el estudio de la cultura maya para siempre. Tanto amaba Yuri a su gata, que cuando le pidieron una foto oficial para una publicación científica internacional, se negó a enviar una en la que no apareciera Asia. Para él, era parte del equipo. En su escritorio, en sus cuadernos, incluso en los documentos históricos que hoy guarda la Academia Rusa de Ciencias, hay huellas de Asia, pelos, garabatos interrumpidos por patas, anotaciones con tinta corrida por una cola inquieta. Y como si todo esto no bastara para contar la magnitud de su vínculo, hay algo más, una imagen inmortal. En la ciudad de Mérida, México, se erige una estatua en honor a Knorosov, y no está solo. El monumento lo muestra de pie, con mirada serena, y sosteniendo a Asia en brazos, como símbolo inseparable de su logro. Quizás muchos dudaban de él, pero su gata Asia siempre creyó en él. Lo acompañaba en silencio, como si supiera que, entre esos símbolos antiguos, había algo importante que solo su humano podía revelar. Continuamos ahora con Nicolás Copérnico, el gato de Edwin Hubble. Cuando pensamos en Edwin Hubble, solemos imaginar a un hombre solo frente al telescopio, mirando galaxias lejanas y descifrando la expansión del universo. Pero lo que muchos no saben es que ese universo tenía dueño, y no era humano. Era un gato, un majestuoso felino negro, mitad persa, llamado Nicolás Copérnico. Sí, así como el astrónomo revolucionario que puso al Sol en el centro del sistema. Hubble no solo miraba las estrellas, sino que también compartía su vida con una presencia más terrenal, aunque igual de enigmática. Nicolás vivía con Edwin y su esposa, Grace, en su hogar californiano. Pero más que vivir con ellos, gobernaba. Hubble solía bromear diciendo que la casa era propiedad de Nicolás, no suya. Lo decía en serio. Para él, ese gato no era una simple mascota, era parte de su órbita diaria. Grace relataba en su diario cómo Nicolás tenía el don de instalarse siempre sobre los papeles de trabajo de Edwin, justo cuando el astrónomo se sentaba a escribir. ¿Molestia? Para nada. Hubble lo justificaba con calma. Me está ayudando. Y quizás era cierto. Tal vez Nicolás aportaba ese silencio cálido que solo un gato puede ofrecer cuando uno intenta descifrar los secretos del cosmos. Los visitantes a la casa eran examinados cuidadosamente por Nicolás. No todos pasaban su filtro.
Dicen que con solo una mirada, el gato podía decidir si eras digno de entrar a su universo. Pero lo más conmovedor vino tras la muerte de Hubble. En 1953, Nicolás se instaló junto a la ventana de la casa y no se movía. Día tras día, permanecía allí, mirando hacia la entrada, como si esperara que su humano regresara del cielo. No maullaba, no jugaba, solo miraba. Ese gesto silencioso, esa fidelidad inquebrantable, quedó inmortalizada en fotografías y relatos que aún se conservan en la Biblioteca Huntington, donde reposan los documentos personales de Edwin Hubble. Porque, aunque él descubrió que el universo se expande, lo más profundo de su mundo, al menos en la Tierra, cabía en los ojos de un gato. Un científico entre galaxias, y un gato que lo acompañó desde la primera hasta la última estrella. Seguimos con Albert Einstein y Tiger. Albert Einstein, el genio que nos enseñó que el tiempo es relativo y la luz puede curvarse, también sabía cuándo detenerse a mirar por la ventana, en silencio, acompañado por su gato, Tiger. Tiger era su compañero habitual, un gato tranquilo, de andar elegante, que solía acurrucarse en el alféizar mientras Einstein se sumergía en fórmulas que cambiarían el mundo. Pero había algo que afectaba especialmente a Tiger: la lluvia. Cuando el cielo se volvía gris, Tiger se quedaba quieto, mirando hacia afuera. No jugaba, no pedía comida, solo observaba, melancólico. Einstein, con su humor tierno, solía decir: «Mira, Tiger, incluso tú te deprimes por el mal clima, como los humanos». Quizás lo decía en broma, pero también lo pensaba en serio. Para él, los sentimientos no eran solo cosa de humanos. Todos los seres vivos, creía, compartimos una misma materia y tal vez los mismos anhelos de calma y luz. En esas tardes lluviosas, Einstein tal vez no resolvía ninguna ecuación, pero comprendía algo aún más profundo: que el universo es una red de conexiones invisibles, y que a veces un gato triste por la lluvia vale más que 1000 experimentos. Continuamos con Marie Curie y los gatos del laboratorio. Marie Curie, pionera de la radiactividad y primera mujer en recibir un premio Nobel, trabajaba rodeada de fórmulas, frascos y gatos. Sí, incluso en su laboratorio de París, entre tubos de ensayo y compuestos brillantes, había lugar para ellos. En varias fotos históricas puede verse a un pequeño gato blanco, dormido sobre papeles o bancos de trabajo, mientras el mundo la miraba con escepticismo, por ser mujer, por ser polaca, por atreverse a descubrir lo invisible. Sus gatos la acompañaban en silencio. Pasaba días enteros sumergida en cálculos y sustancias peligrosas. Pero en medio de esa intensidad, los gatos traían otra forma de energía, la del descanso, la calidez, la simpleza. A veces, uno saltaba sobre la mesa, empujando sus lápices, como recordándole que, aunque el universo esté hecho de partículas, la vida sigue hecha de momentos pequeños. Marie Curie caminó por senderos brillantes y peligrosos, pero quizás nunca estuvo del todo sola, porque en su laboratorio siempre había un par de ojos felinos observando y un ronroneo cerca. Seguimos con Carl Sagan y Broca. Carl Sagan, uno de los grandes divulgadores científicos del siglo XX, dedicó su vida, entre las décadas de 1960 y 1990, a explorar los misterios del universo y a compartirlos con el mundo. Fue astrónomo, astrofísico, escritor y sobre todo un puente entre la ciencia y la humanidad. Creó Cosmos, un viaje personal en 1980, una serie que llevó la ciencia a millones de hogares, mezclando astronomía, historia y poesía como nunca antes. Pero también tenía los pies y el corazón en la tierra. En su hogar vivía con un gato gris, de mirada intensa, llamado Broca, en honor al área del cerebro que produce el lenguaje. Como si supiera que los gatos también tienen cosas que decir, aunque no hablen. Sagan decía que Broca lo observaba con una mezcla de juicio y ternura. Y aunque él estudiaba galaxias lejanas, encontraba en los ojos de su gato una galaxia distinta, una que se dejaba observar, pero no del todo entender. Finalizamos con Stephen Hawking y Mia. Stephen Hawking, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, dedicó su vida a comprender los agujeros negros, el origen del tiempo y las leyes más profundas del universo.
pero en su hogar en Cambridge, donde vivía rodeado de libros, pizarras y asistentes científicos, también vivía rodeado de gatos. No era coincidencia. Hawking tenía un cariño especial por ellos, y entre todos, su favorita era una gata negra, elegante y silenciosa, llamada Mia. Mia no interrumpía sus cálculos ni cuestionaba sus teorías, simplemente lo observaba, lo acompañaba, y a veces se subía a su silla de ruedas como si también quisiera recorrer el espacio. Hawking, con su agudo sentido del humor, decía: «Los gatos saben mucho más de lo que aparentan, pero prefieren no decírnoslo». Quizás lo decía en broma, o quizás no. Para él, los gatos representaban una forma distinta de inteligencia, una que no necesita fórmulas, ni lenguaje, ni premios Nobel, una que se expresa en silencio, con la mirada, con la espera, con la cercanía sin exigencias. Terminamos nuestro video con los gatos en la ciencia experimental. Hasta ahora hemos hablado de gatos que inspiraron, que acompañaron, que fueron parte de las vidas de grandes científicos. Pero también hay otra cara, menos amable, más silenciosa, de la relación entre gatos y ciencia. Durante gran parte del siglo XX, los gatos fueron utilizados en laboratorios para estudiar el cerebro, el comportamiento y los sentidos. Y aunque muchos de estos estudios ayudaron a comprender mejor cómo funciona el cuerpo y la mente, también abrieron una discusión ética que continúa hasta hoy. En este segmento se destaca la historia de Felicette, la gata astronauta. En 1963, en plena carrera espacial, Francia decidió enviar un ser vivo al espacio para estudiar los efectos de la microgravedad. No eligieron un perro ni un mono, como otras potencias. Eligieron a una gata callejera. Su nombre era Felicette, aunque durante años fue conocida solo como el experimento C-341. Pequeña, negra con manchas blancas, había sido rescatada de las calles de París y seleccionada entre una docena de gatos por su temperamento tranquilo. Fue sometida a entrenamientos rigurosos, giros centrífugos, pruebas de presión, simuladores de vuelo y monitoreo neurológico. Fue entrenada como un astronauta humano. El 18 de octubre de 1963, Felicette fue lanzada al espacio a bordo de un cohete Veronique AG-1. Estuvo 15 minutos en microgravedad y regresó a salvo a la Tierra gracias a un sistema de paracaídas. La misión fue un éxito. Felicette se convirtió en el primer y único gato en viajar al espacio. Pero no hubo celebraciones. Su historia quedó archivada. Su nombre fue olvidado. Y su cuerpo, utilizado en estudios posteriores. Décadas después, su historia fue recuperada. En 2019, se inauguró una estatua en su honor en Estrasburgo, Francia. Allí está, en bronce, con las orejas erguidas, sobre una base que dice: «Gracias, Felicette». Hoy, su memoria sigue flotando entre las estrellas, un homenaje silencioso a una viajera que nunca pidió despegar. Por otro lado, estaban los experimentos de Hubble y Fizeau. En los años 50, estos neurocientíficos realizaron una serie de experimentos para entender cómo el cerebro procesa la visión. Trabajaron con gatos recién nacidos, criándolos sin ciertos estímulos visuales, como líneas verticales o luz, para observar cómo eso afectaba su percepción. Gracias a estos estudios, hoy sabemos que el desarrollo del cerebro depende profundamente de la experiencia temprana. El hallazgo fue revolucionario. Ganaron el premio Nobel en 1981, pero el debate sobre el sufrimiento animal quedó abierto y sigue vigente hasta hoy. También existieron estudios de comportamiento y estimulación. En otras universidades y laboratorios, los gatos también fueron elegidos por su inteligencia natural y su tamaño cerebral. Se los utilizó para estudiar reflejos, aprendizaje, percepción, sueño, anestesia y más. Algunos fueron sometidos a cirugías invasivas. Otros vivieron en entornos controlados, sin poder cazar, jugar ni recibir afecto. Hoy, muchos de esos métodos ya no se permitirían. La ciencia ha cambiado, y también sus reglas. Poco a poco, la ciencia se ha ido preguntando, ¿hasta dónde se puede llegar en nombre del conocimiento? Y en esa pregunta, la empatía se ha vuelto protagonista, porque incluso en los laboratorios más avanzados, la empatía no debe quedarse fuera del experimento. Un homenaje silencioso. Cientos de gatos anónimos ayudaron a la humanidad a entenderse a sí misma. Algunos lo hicieron por amor, por compañía, por instinto.
otros, sin tener opción. Este especial es también un homenaje para ellos, para los que acompañaron descubrimientos, para los que estuvieron en silencio, para los que nadie recuerda, pero dejaron una huella. Gracias por ver este especial de Cuentos de Gatitos. Suscríbete para más historias entre bigotes y estrellas. Y recuerda, a veces, el universo no necesita ser entendido, solo necesita ser observado, como lo haría un gato.